Reflexión de hoy. Ciertamente, mis queridos amigos, comparto la preocupación del Foro Cívico Venezolano sobre la necesidad de activar los diálogos en Venezuela de cara a la atención en primera instancia de los problemas sociales, de los problemas de la gente. El fin de semana, día viernes en la tarde, estuvimos en Paraguaypoa y la situación de la población indígena. Uno llega al casco central de Paraguaypoa y uno ve la cosa como que normal, pero apenas te mueves a Camama, te mueves a la zona de los caseríos que están cercanos a Caimarechico, te mueves a las parroquias del municipio de Guajira y te comienzas a enfrentar con una realidad que es tremendamente hostil a los ciudadanos, que es la pobreza, la falta de servicios públicos. Tú estás en Maracaibo, Bellavista, 5 de Julio, Cecilio Acosta, a lo mejor hasta la Circunvalación 1 o la Plaza de las Banderas, la zona urbana. Pero cuando te metes al oeste o al noroeste, comenzando por los barrios que están en Puntica de Piedra, los barrios que están en la zona de los pescadores, Rey de Reyes, te vas por la tubería, entras a Etnia Guayú, cruzas y atraviesas toda esa zona, toda esa franja del oeste de la ciudad hasta llegar a la parroquia San Isidro y te das cuenta que allí la realidad es otra con respecto a la que ves en las principales avenidas de Maracaibo. Allá la pobreza pulula. Recorrer la carretera, esta que llaman la tubería, es horroroso, mis queridos amigos. No hay otra significación. La vía principal es un horror y las vías internas de los barrios que están en toda esa zona es terrible. Ahora, donde yo no estoy absolutamente de acuerdo con el Foro Penal venezolano es que el diálogo tenga que ser con actores exclusivamente políticos. Yo creo que organizaciones como el Foro Cívico deben entrar en el diálogo. Yo creo que Fedecámaras debe entrar al diálogo. Yo creo que los gremios deben nombrar representantes para que entren al diálogo. Yo creo que los pobres de este país deben tener representación en el diálogo. Yo creo que los ricos de este país tienen que tener representación en los diálogos. No puede ser un problema absolutamente entre políticos. Yo, que pertenezco al mundo de la política, sé que no es suficiente, que no somos los únicos voceros de la sociedad y que no podemos pretender ser los únicos voceros de la sociedad. La sociedad es mucho más amplia, es mucho más compleja. ¿Saben quiénes deberían estar en esa negociación? La gente, los jefes de calle, la gente de la VC, para que puedan decir su verdad, que dentro del PSV ni del gobierno no la pueden decir. Se tienen que quedar calladitos porque no pueden expresar la realidad que se vive en su barrio. El problema del módulo de barrio adentro, el problema del ambulatorio, el problema del agua, el problema del gas, de la telefonía, del internet, el problema de todos los servicios públicos en líneas generales. ¿Por qué digo esto? Porque esas son las razones que nos unen a los venezolanos. La necesidad de superar la crisis social que vive Venezuela. Por eso allí deben estar más actores. No puede ser que 4 partidos políticos representen a la sociedad venezolana. Primero, porque no es verdad, no la representan. Segundo, porque es demasiado arrogante pretender hacerse con la capacidad de ser la expresión de una sociedad tan amplia y compleja como la venezolana. Así que yo creo que el Foro Cívico debería proponer a través de los órganos del diálogo del gobierno de Noruega, de los países garantes, que el diálogo sea con Venezuela y entre los venezolanos, y no entre los intereses de los grupos partidistas. Porque finalmente los grupos políticos partidistas, cada uno de nosotros tenemos nuestro interés particular. En cambio hay un interés general
que es el interés de la sociedad venezolana. E insisto, los únicos voceros, los únicos que hablen en nombre de este país no pueden ser exclusivamente los dirigentes políticos ni los partidos políticos. Este país, los ganaderos de Sucre, los pescadores de Sucre, los pescadores del municipio Balmores Rodríguez, los ganaderos de todo el eje perijanero, los cultivadores de uva, los sembradores de arroz, los sembradores de maní de la mesa de Guanipa, los sembradores, los indígenas que están siendo diezmados por la explotación ilimitada del arco minero, por la destrucción de nuestra biodiversidad, por la destrucción de la ecología nacional. Todos tienen derecho a estar allí, tener una voz y ser escuchados y construir acuerdos que beneficien a toda la sociedad venezolana. Así que este servidor opina que esa mesa le faltan sillas y que reanudar los diálogos en México no puede ser con los mismos actores o solamente con esos actores. La sociedad venezolana es más grande y más plural que 4 partidos políticos, o todos los partidos políticos juntos no representan en modo alguno a toda la sociedad venezolana, así como el propio gobierno o el PSV no representa a todos los factores de eso que llaman chavismo por un lado y madurismo por el otro, que son las dos vertientes de los grupos que hoy gobiernan a este país. Identificamos y ya regresamos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.